rabalizado al frente. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso porque a veces uno llega, no puede entrar ni siquiera al parqueo, porque se estacionan muchísimos motoristas en el malecón, que eso no es para esto, para Mira, estacionarse motoristas. el problema de fondo es que tenemos millones de dominicanos en una situación de exclusión, de pobreza. Aquí tenemos un 19% de la población económicamente activa del país, desempleada, y el 56% de la población económicamente activa tiene un empleo precario. Es decir, son gente que está dependiendo de actividades informales para sobrevivir. Y eso es algo gravísimo. Bueno, pero no es solamente nuestro país que tiene una tasa de empleo bajo, esto es a nivel mundial que está, eso en No, todas nosotros partes. tenemos el doble del promedio, más del doble del promedio de América Latina. Bueno, Es eso decir, sí. pocos países tienen un desempleo como el que nosotros tenemos hoy en América Latina, a pesar, que es lo sorprendente, de ser el país que más crecimiento económico ha tenido. Pero al mismo tiempo tenemos una situación que tenemos que darnos cuenta, completamente anómala. Aquí hay Sí. 800.000 trabajadores extranjeros. 800.000 trabajadores extranjeros trabajando en ilegalidad. Eso contribuye a la rabalización. Sí. Eso contribuye a aumentar el nivel de pobreza de los dominicanos. Pero hay gente que no lo quiere entender. Entonces, hay gente, por ejemplo, del sector turístico, que han promovido un sector turístico con una alta dependencia de la mano de obra extranjera. Cuando se construyen los hoteles, vienen miles y miles de trabajadores, luego se quedan en la zona y luego pasan a trabajar en los hoteles. A la larga, ese va a ser un factor que va a perjudicar el turismo. Y no hay Y un... todo lo que han ganado en un aspecto lo pueden perder porque sencillamente estamos operando sin reglas, no queremos respetar las reglas. Pero hay Tú una te vas, ley tú te vas para esto. tú te vas a Samaná, a las terrenas, y ahí tú ves lo que está pasando. Es una queja de todos los trabajadores dominicanos, porque los empresarios turísticos de la zona han optado por darle preferencia a los extranjeros y especialmente a los haitianos. Y los dominicanos no tienen oportunidad ninguna. Entonces, ahí se está generando una tirantez que un día dará origen a una situación de conflicto. ¿Y quién va a salir perjudicado? El sector turístico. Sí, es verdad. El sector turístico sale perjudicado en esto, pero parte de la ciudadanía también, porque si hubiese una regularización, que un ejemplo, los hoteles tengan que tener el 50% dominicano por ley y los otros extranjeros, pero no la hay, no hay una protección para el empleo para el La ley dominicano. existe, Lidia, la Existe. ley existe, está en el Código de ¿Y Trabajo, por qué no regla la muy ejecutan? clara, porque aquí tenemos un Estado débil que cede frente a los intereses de los grupos poderosos, nacionales y extranjeros. El inversionista extranjero aquí tiene total libertad de violar las leyes. Hay muchos que no lo hacen. Pero nosotros no podemos Óyeme, violar hay las leyes muchos que no lo extranjeras. hacen, pero aquí hay una tendencia a decirle al extranjero, porque es inversionista, porque trae dólares o euros, miren, en la práctica ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren. Y obviamente eso se contagia, los mismos empresarios dominicanos también. Tú te vas a la industria de la construcción, que ahí no son extranjeros, son dominicanos, y están violando las normas de trabajo. El Y no hay una 80, óyeme, penalización para sí eso. lo hay, incluso una ley de migración. Una de las razones por las cuales no quieren aplicar la ley de migración es porque la ley de migración establece sanciones de 7 a 12 salarios mínimos por cada caso de contratación de extranjeros ilegales. Como en Estados Unidos, que es Claro, penalizado. pero no quieren, porque aquí vivimos en un país de capitalismo salvaje, donde el Estado, Silvestre. el papel del Estado es dejar hacer, dejar pasar, no se aplican las leyes, obviamente eso va a tener consecuencias. Pero El que ustedes crea crean que las eso va a leyes. seguir y que no va a tener consecuencias, está equivocado. Va a tener consecuencias, porque este país
más tarde o más temprano se va a tener que sublevar frente a esa situación. Sí. Y vamos a ver las consecuencias que van a ser terribles. Entonces, ¿para qué hacen las leyes si no las van a ejecutar? Esa es la pregunta. Entonces, no deben de hacerlas, no deben de crearlas. La pregunta que yo me estoy haciendo es precisamente esa. Yo debo seguir aquí en el Congreso aprobando leyes que no se cumplen. La ley de migración tiene 5 años de votada, la ley prioritaria. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido. Porque aquí la ley es la ley que se cumple es la ley del embudo. La ley del embudo, esa se cumple. Frente a los que tienen más poder económico, social, pueden darse el lujo de establecer su medida, al margen de lo que diga el Congreso, al margen de lo que diga Eso la autoridad. significa que los poderosos son los que mandan aquí. Aquí en República Dominicana hay una zona de capitalismo salvaje, donde el Estado, la autoridad del Estado está resquebrajándose aceleradamente. Una de las razones por las cuales somos el país que más carece en términos económicos en toda América Latina y que peor distribuye los frutos del crecimiento es por eso mismo. Es por eso mismo. Porque dentro del esquema de política que tenemos, que es medularmente clientelista, populista, una de los rasgos dominantes de ese sistema es el hecho de tener un doble estándar. Hay una ley que se le aplica al común de los ciudadanos y una medida especial para los más poderosos. E incluso llega un momento en que también todo el que pueda violar la ley lo viola, ya sea poderoso o no, porque Bueno, entramos en una etapa de anarquía. Y además se usa mucho lo que es la relación. Y hay mucha gente que se suma al poderoso y el poderoso habla por el que no tiene poder. Los amarres, el compadrazgo, la relación privilegiada. Yo recuerdo una anécdota que yo relato, es la de un amigo de la familia, miembro de mi partido, que hace muchos años me visitó, y señor de campo, y me fue a visitar con una preocupación. Yo lo recibí y le pregunté ¿qué usted necesita de mí, don Agustín? ¿En qué yo puedo servirle? Entonces me dijo, bueno, yo quiero que usted me resuelva un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo quiero que usted llame al jefe de la policía y le diga que ponga en libertad a mi hijo. Le pregunto, ¿y por qué vamos a poner en libertad a su hijo? Bueno, él se vio implicado en un caso, él era policía y mató a una persona. Y yo le dije, pero don Agustín, yo no puedo hacer eso. Hay unos procedimientos. Él se sorprendió y me dijo, pero ¿cómo va a ser? Pero usted es un jefe. Y los jefes lo pueden. Hay leyes, hay muertes. Y los jefes lo pueden todo. Esa fue la expresión de un hombre sencillo de campo que vino a la ciudad a abogar por su hijo que estaba preso. Entonces yo les razoné que había leyes, que había procedimientos, que yo sí lo podía ayudar buscándole un abogado al hijo de él para que lo atendiera, lo defendiera y le consiguiera una fianza. Entonces eso se le hizo. Pero esa conversación con ese hombre del pueblo así, me reveló a mí muy claramente, muy crudamente, cuál es la visión que prima en la cultura política nuestra, la cultura del jefe. Se supone que el jefe se puede poner por arriba de la ley. Y obviamente un país que descansa en esa visión no puede ir muy lejos. No, se deteriora en el camino, se deteriora. No, eso, hay problemas con eso. Vamos a entrar en otro tema. Vamos a entrar en la ley la ley que se convirtió, que usted introdujo para una ley que se convirtió en la derriba de aviones. Mira, esa es una iniciativa que la volvimos a reintroducir, el diputado José Ricardo Tavera y quien habla, para darle fuerza a una política, a lo que debe ser una política de recuperación del control del espacio aéreo y marítimo de República Dominicana.
Nosotros tenemos una grave situación como nación. Perdimos el control del espacio aéreo y marítimo. Ahora mismo el control del espacio aéreo y marítimo está en manos del narcotráfico y de los Estados Unidos. Aproximadamente al año, República Dominicana sufre entre 150 y 200 incursiones aéreas ilícitas. Y no tenemos una cifra exacta, pero es importante, de incursiones de naves por mar. Eso plantea un problema muy serio para la soberanía del país. Porque cada nave de esa, cada aeronave de esa trae cientos de kilos de droga. Y aquí hay grupos que se preparan para recibir esa droga en todo ¿Y el como territorio cuántas nacional. entran a la No, semana? estamos hablando de un promedio de casi de 3 a 5 por semana. Es mucho. Claro. Entonces, el Estado Dominicano no es verdad que va a poder enfrentar ese fenómeno con acciones de carácter policial o judicial. Olvidémonos de eso es imposible. Pero están corrompidos la gran Se mayoría de ellos. necesita, es que es muy difícil enfrentar un fenómeno de esa magnitud, Claro. con estructuras débiles. El promedio real de ingreso de los policías es de 5.000, 6.000 pesos. Y no es verdad que con esfuerzos policiales, hay gente muy buena en la policía y en la justicia y en las Fuerzas Armadas que están haciendo su papel, que están dando sus mejores esfuerzos, pero la verdad es, mira, hoy el jefe de la Fuerza Aérea revela que en este año han sacado de la Fuerza Aérea 600 miembros vinculados a actividades delictivas, ilícitas, de diferentes naturalezas, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Con las estructuras que tenemos no es posible. Entonces, la prioridad tiene que ser la recuperación del espacio aéreo. El presidente Fernández decidió la compra de unos aviones. El Congreso la aprobó, el país va a recibir una escuadrilla son 2 escuadrillas de 4 aviones Super Tucano, que tienen la mejor tecnología de punta, para la política de interceptación. República Dominicana necesita además un sistema de radares eficiente, radares militares tridimensionales que detecten la operación a distancia. Y eventualmente se van a necesitar helicópteros de doble turbina para también producir intervenciones puntuales en aquellos casos en que no sea posible la interceptación. Entonces, todo eso son pasos que se están dando. Pero para un Estado como este, que ya perdió el control del espacio aéreo, es importante mandar la señal al mundo de que hay una política de Estado. Y la ley debe ser el instrumento por excelencia para la formulación de políticas. ¿Y qué Eso pasa? lo hizo Brasil. Brasil estaba perdiendo el control del Amazonas, se estaban produciendo sobre 3.000 operaciones ilícitas por año en el Amazonas brasileño. Empezó a comentarse en la comunidad internacional que Brasil no estaba controlando su espacio, que eso era una amenaza para la comunidad internacional, que eso era una amenaza para los países limítrofes. Entonces Brasil, con todas las condiciones que tiene de gran país, está llamado a convertirse en una gran potencia mundial, es una potencia en nuestro continente, decidió aprobar una ley que se llama Ley de Derribo, Ley de Abate. Montó el sistema de interceptación, los radares, la vigilancia satelital, y aplica esa política de 3.000 operaciones al año que se verificaban en el cielo del Amazonas, se redujeron a menos de 30. Y ya ese no es un problema para Brasil. Y si en Brasil fue tan eficaz, ¿por qué aquí han engavetado un proyecto tan importante? La ley se aprobó en la Cámara de Diputados, para sorpresa nuestra,